Pues qué gusto de tenerlo en el programa, doctor Méndez. Gracias por darnos su tiempo. De verdad, ustedes son tan ocupados que los oyentes de RPP Noticias aprecian muchísimo el tiempo que usted les da. La primera pregunta, brevemente, doctor Méndez, es la siguiente. Explíquele nuevamente a nuestros oyentes las bondades y los defectos, digamos, de las dos grandes pruebas que hay en este momento, la PCR molecular y la prueba de antígenos, y cómo es que se usa cada una de ellas. Muchas gracias por esa pregunta, y además muy oportuno en el momento en que estamos trabajando en este momento. Existen efectivamente estos dos grandes grupos de pruebas, unas que lo que encuentran, lo que detectan entonces es el material genómico, el RNA en este caso del virus, y las otras lo que detectan entonces son proteínas de la estructura del virus. Las dos pruebas en realidad tienen una función muy similar y la verdad es que las dos funcionan y tienen un desempeño muy bueno. ¿Cuál es la ventaja de una sobre la otra? Las pruebas que llamamos moleculares, la llamada PCR, es un poco más sensible que las pruebas que detectan proteínas, es decir, nos permiten detectar cantidades menores del virus que puede estar presente, y por eso entonces nos ofrecen una sensibilidad un poco mejor. Sin embargo, las pruebas de antígeno que venimos utilizando, implementando desde hace ya, desde el año pasado y temprano el año pasado, realmente han venido a ofrecer un panorama muy bueno, porque nos permiten llegar a lugares donde la PCR es muy difícil de obtener, llegar a lugares remotos. Es una prueba que se puede hacer de manera muy sencilla. Sin embargo, preferimos que se haga, por supuesto, en ambientes y por personas que tengan la experticia de todas maneras del laboratorio. Y aunque tiene una sensibilidad un poco más baja si la comparamos con las pruebas moleculares, realmente es una sensibilidad que es bastante aceptable para, sobre todo, aquellos pacientes que se encuentran en una fase donde pueden ser más infecciosos y donde la carga viral, como lo llamamos, es un poco más alta. Y eso coincide generalmente con la presencia de síntomas, ¿verdad? La mayor carga viral, la mayor cantidad de virus coincide generalmente con la presencia de síntomas. Por eso es que estas pruebas de antígenos se prefiere que se hagan en personas sintomáticas, que con más contagio. Exactamente, y de hecho este tipo de pruebas desde el punto de vista biológico, sobre todo las de antígeno, son muy útiles por esa razón, porque efectivamente me permiten detectar el virus desde muy temprano, desde el inicio de síntomas, más o menos desde el primer día. De hecho, desde el inicio de síntomas ya una persona puede ser detectada como positiva, y en el caso, en lo que conocemos, y esto lo hablo muy general, sin referirme en este momento en una variante en particular, pero en general me permite detectar hasta los primeros 5 o 6 días. Yo puedo detectar el virus si está presente, así es que de todas maneras nos ayuda muchísimo en el diagnóstico de personas sintomáticas, como muy bien lo acaba de decir. Muy bien. Doctor, permítanos hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos vamos a conversar, quisiera que le diga a nuestros oyentes, ante la carestía de pruebas, porque no hay pruebas suficientes ni en Estados Unidos ni en lugar del mundo. ¿Cómo debemos usar de manera racional esta prueba? ¿Le parece? Vamos a regresar inmediatamente después de la pausa. Sobre el uso racional de las pruebas, señora. Hay escasez, hay carestía de pruebas en todo el mundo. Entonces, hoy día vamos a tratar de delimitar, por ejemplo, 3 cosas. 1, ¿quiénes deben hacer deben hacerse la prueba sí o sí? ¿Quiénes tienen preferencia? Atención. 2, ¿quiénes pueden, de repente esperar un par de días? Dependiendo obviamente del tiempo de contagio, etcétera. Y quienes, se deben quedar en su casa. No me hago la prueba. No es un salvavidas la prueba. Doctor Méndez, ante esta carestía, yo sé que ustedes en la OPS acaban de publicar una alerta epidemiológica. Nosotros la hemos comentado en este programa esta semana y la semana pasada. Tratemos de, en base a lo que nos ha dicho, ¿verdad? Las pruebas que son 2, la prueba PCR molecular, la prueba de antígenos, que tienen una diferente sensibilidad. La de antígenos nos ha dicho un poco más en gente con síntomas. La PCR puede ser más positiva, sensible en personas sin síntomas. Tratemos de responder a estas 3 preguntas, si es que es posible. De repente estoy equivocado. La primera es esta. ¿Quiénes deben tener la prioridad, doctor, para hacerse las pruebas en época de carestía? No hay pues escasez. ¿Quiénes son los primeros que no deben dejar de hacerse las pruebas?
Muchas gracias por esa pregunta que es muy pertinente y de verdad es que nos preocupa en la región y a nivel global que se utilicen de manera un poco indiscriminada las pruebas por diferentes razones, no solamente por el hecho de que pueden estar escasas o porque se pueden escasear, sino también porque nos preocupa la mala interpretación que se puede hacer de los resultados que se obtienen con estas pruebas, así es que el uso debe ser absolutamente racional y basado en una estrategia de testeo. De esa manera, entonces, las prioridades, como muy bien usted lo indica, han sido delimitadas en un documento que sacamos hace poco, esta alerta epidemiológica que sacamos hace poco, y definitivamente la prioridad debe estar, primero que todo, en personas sintomáticas, en personas que realmente son sospechosas de tener COVID, personas que se presentan con síntomas y que llegan a cualquiera de los diferentes niveles de atención en salud. Una vez estamos hablando de los diferentes niveles de atención en salud, normalmente estas pruebas están disponibles y se pueden hacer, puede ser como un mecanismo de tamizaje, de triage, para determinar si un paciente debe o no ser internado o si debe o no entrar a determinadas áreas. Y de todas maneras, en este momento, esos pacientes que cumplen con una definición de caso deberían ser las personas que se priorice este tipo de ensayos. Y estamos hablando ya sea tanto de las pruebas de PCR o como de las de antígeno, dependiendo de la disponibilidad. Muy bien, perfecto. En un mundo ideal, toda persona que amaneció con dolor de garganta, que amaneció con dolor de cabeza, con un poco de fiebre, en un mundo ideal debería ese mismo día acudir a un centro y hacerse la prueba para saber si tiene o no. Pero lamentablemente, doctor, por lo menos en el Perú vemos colas gigantescas de gente con esos síntomas, pero no todos van a poder hacerse la prueba. La pregunta entonces es: ¿hay alguna manera entre esas personas con síntomas, algunas que deberían tener preferencia? Es que acá tenemos que hacer distinción entre dos cosas, porque entre otras es en qué momento una persona realmente necesita ir a un servicio de salud y en ese caso que se le haga la prueba. Una persona, digamos, en las condiciones como lo acaba de mencionar, una persona que solamente tiene tal vez un dolor de cabeza, que tiene un dolor de garganta, tal vez no es necesario que vaya a un hospital por diferentes razones. Uno, porque de hecho se están saturando los sistemas de salud y eso lo tenemos que evitar. Y segundo, porque esa persona, si tiene sintomatología, lo mejor que puede hacer es más bien quedarse en la casa y evitar el contagio a otras personas. Entonces, lo primero que tenemos que partir es en qué momento una persona realmente debería asistir a un sistema de salud. Nos referimos más bien a aquellas personas. Sí, perdón, ¿cuáles son entonces esas personas? Entonces me refería más a las personas que tienen una sintomatología que es no vamos a decir grave, pero que sí tiene alguna sintomatología un poco más severa, un poco más fuerte, que lo lleva a asistir a un servicio de salud, y en ese sistema de salud es en donde esa persona ya debería o se podría hacer o se indicaría una prueba de estas. Dentro de este grupo de personas, y precisamente por eso es importante tener en cuenta que dentro de este grupo de personas que, insisto, asumimos que llegaron porque ya la sintomatología puede ser un poco más fuerte, dentro de este grupo de personas también vamos ante un fenómeno de escasez de pruebas, también tenemos que dar una cierta prioridad. ¿Y quiénes son dentro de este grupo los priorizados? Aquellas personas que tienen alguna comorbilidad, una infección, una enfermedad de base, por la cual necesitamos saber si se requiere cierto manejo clínico determinado. Por supuesto, los trabajadores de salud que se encuentran sintomáticos, los trabajadores de salud son fundamentales, ya que los trabajadores de salud están en contacto permanente con pacientes y, por supuesto, necesitamos preservar también el recurso humano. Por lo tanto, esas son las personas que dentro de todo ese paquete son la punta de la pirámide donde debemos priorizar los test. Muy bien, efectivamente, nosotros vimos el documento de ustedes y al leerlo nos dimos cuenta que hay dos grupos de personas que deben hacerse la prueba, deben tener prioridad, son más recomendables que se la hagan. Usted lo ha dicho, el primero, aquellas personas que por tener síntomas y por tener la posibilidad de complicarse, por tener alguna comorbilidad,
y tengan indicación de hospitalización, se la tienen que hacer. La persona con obesidad mórbida, con trastornos cardiovasculares, problemas pulmonares crónicos, diabetes no controladas, trasplantadas, esas personas que amanecieron con síntomas y se pueden agravar, deben tener prioridad. Entonces acá, y el otro son de los trabajadores de la salud y los trabajadores de la seguridad, policías, etcétera, que necesitan trabajo presencial. Son los dos grandes grupos. Y acá entonces entro a la parte segunda de la pregunta. Doctor, ¿quiénes se podrían quedar en la casa tranquilos sin necesidad de ninguna prueba? Porque la prueba no es salvavidas, porque al no existir tratamiento de COVID, no es de que la prueba me va a salvar la vida porque me van a dar un tratamiento. ¿Quiénes se pueden quedar en su casa, doctor? Completamente de acuerdo. Y precisamente acá tenemos aquellas personas que tienen una sintomatología que puede ser una sintomatología leve, dolor de garganta, tal vez dolor de cabeza, algo de rinorrea, pero que realmente no necesitan asistir a un centro de salud. Esas personas lo mejor que pueden hacer es quedarse en la casa, descansar y precisamente evitar contaminar a otras personas. Y aquí tenemos como tal vez un poco un mal uso precisamente de los test, porque una persona puede pensar, bueno, pero si es que es COVID y si no es COVID, sino influenza, entonces, ¿por qué no mejor hacerme la prueba? Y es que resulta que si una persona tiene influenza que está circulando ya en este momento, igual se debería quedar en la casa, igual debería descansar, porque igual puede contagiar a otras de influenza, que puede también ser un problema, que es un problema de salud pública muy importante y que necesitamos en este momento retomar precisamente, darle la importancia que se merece precisamente influenza. Entonces, esa persona, si tiene ese tipo de sintomatología, lo mejor que puede hacer es quedarse en la casa y esperar a que pasen los síntomas antes de volver a salir. Y aquí viene el otro, te paso la palabra y podemos continuar. No, siga. No, siga usted. Y aquí viene precisamente el otro grupo que viene acá y que también se ha trabajado muchísimo es el de las personas que también usted mencionaba al comienzo y son los contactos. Entonces, aquí también tenemos que tener muy claro cuando realmente nos referimos a un contacto que sea un contacto real, que quiere decir una persona con la que yo he tenido realmente por lo menos unos 15 minutos hablando sin ningún tipo de protección, una persona que después ha sido confirmada o que estaba con síntomas o que fue confirmada como sintomática. Una persona que ha sido o que se considera, cree que ha sido contacto de una persona que ya ha sido confirmada como positiva, esa persona, si no tiene síntomas, no requiere una prueba. Y nosotros, y es claro también en nuestro documento y en nuestras recomendaciones, no se sugiere una prueba por una persona que no tiene síntomas, aunque haya sido contacto. Una persona que cree que fue contacto, lo que tiene que hacer de manera muy responsable es guardar cuarentena. Y aquí quisiera hacer una pequeña diferencia, que a veces hablamos de manera indistinta de dos temas que pueden ser diferentes. Un aislamiento es cuando una persona tiene sintomatología, una persona que tiene síntomas se aísla y espera a que terminen los síntomas antes de retomar sus actividades. Una persona que ha sido contacto pero que no tiene síntomas, lo que hace es cuarentena, es decir, esperar unos días a ver si desarrolla síntomas o no. Y ahí de esas personas no se recomienda ni se necesita una prueba. Clarísimo entonces, doctor. Personas que necesitan sí o sí las pruebas son las personas que tienen síntomas y que se pueden complicar y rápidamente llegar al hospital. Ellas deben ser primeras en la línea. Los profesionales de la salud y los miembros de la seguridad, policías, etcétera, primera línea. No es recomendable para las personas asintomáticas que son contactos o para salir de un aislamiento, poder ingresar a lugares públicos. Quiero hacerme la prueba para que me digan que soy negativo. Lo único que hacen es borrar los sistemas. Doctor, muchísimas gracias, de verdad que nos ha ayudado muchísimo. Ese documento que ustedes han publicado es muy claro, nosotros lo vamos a poner en nuestra sección vital en RPP Noticias. Muy agradecido, doctor Jairo Méndez. No, con muchísimo gusto y tal vez solo se me permite hacer un último comentario que me parece fundamental para anclar con lo último que acaba de decir, y es que uno de los problemas precisamente cuando uno no tiene síntomas es que al hacerse una prueba, un resultado negativo, que no necesariamente descarta que la persona pueda tener el virus en incubación, lo que me genera es una falsa sensación de seguridad. Es decir, asumo que no lo tengo, asumo que puedo salir, que puedo relajarme las medidas,
y lo que puedo estar haciendo es contaminando a más personas. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por el espacio. Hagamos un uso racional y responsable de los recursos que tenemos, que son muy valiosos, y de esa manera poder entonces seguir y hacer frente a lo que todavía nos falta. Y muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. A la orden, doctor. Lo vamos a molestar en otra oportunidad. Muy agradecido por su tiempo. El doctor Jairo Méndez, tiene un PhD, un doctorado en virología, y es asesor regional para enfermedades virales emergentes de la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros